Comienza una nueva época en la historia mundial que pronto hará desaparecer la división del mundo en bloques. La incapacidad del hombre para controlar el riesgo continuo de la técnica nuclear se ve reflejado en la catástrofe nuclear de Chernobyl. En este periodo, la paz mundial tiene un verdadero auge. Con el fin de numerosos conflictos bélicos, Irán e Irak detienen las operaciones militares. En Afganistán termina una guerra civil. En Nicaragua se deponen las armas y con el concepto de perestroika, la tensión entre bloques se acerca a su fin definitivo. 1985. La ciencia y la tecnología vuelven a tener auge. Este año comienza dándole la bienvenida al cometa Halley, siendo esta su segunda aproximación en este siglo. En Londres nace el primer bebé engendrado artificialmente llamado Baby Cotton. Fue gestado por una madre de alquiler que cobró 6.500 libras. Al mismo tiempo, en Garching, cerca de la ciudad alemana de Múnich, en un reactor destinado a la investigación, se tratan por primera vez tumores superficiales con radiaciones de neutrones. En Gran Bretaña, el trabajo minero se reactiva después de un año de estar inactivo. Esto ocurre cuando los mineros dan por terminada la huelga más importante en la historia industrial del Reino Unido. Y a la muerte del jefe del Estado soviético, Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev es elegido nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, con lo que se espera la organización de la economía del país. En la ciudad de Ginebra se da un encuentro muy importante para la paz mundial al reunirse los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, reiniciando las negociaciones sobre el desarme nuclear. Mientras tanto, España y Portugal entran a la Comunidad Europea, con lo que se logró un efecto sociológico importante de superación a una situación anómala de aislamiento. Mientras tanto, en Nairobi se lleva a cabo la Conferencia Mundial de la Mujer, donde se discutiría la importancia que tiene la mujer para el desarrollo social de todos los países. En Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles se viste de luto al perder uno de los más grandes directores, Orson Welles, quien revolucionó el mundo del cine con su película El Ciudadano Kane. Y en Brasil se termina con 21 años de dictadura al celebrarse las elecciones presidenciales donde resultó electo Tancredo de Almeida Neves, quien moriría en abril para ser sucedido por José Sarney. México se cubre con el velo de la desgracia cuando un terremoto sacude la capital dejando un saldo de 5.200 víctimas según cifras oficiales. Los problemas económicos por los que atraviesa México obligan al gobierno federal a tomar algunas medidas reestructuradoras de la economía, entre las que se encuentran el racionalizar el gasto público y la venta de empresas paraestatales. Las piezas arqueológicas prehispánicas son muy apreciadas en todo el mundo, lo que origina que el 25 de diciembre sean robadas 140 joyas del Museo Nacional de Antropología, convirtiéndose en el mayor despojo del patrimonio cultural de México. Nuestro país participa más intensamente en la carrera espacial cuando Rodolfo Neri Vela se convierte en el primer astronauta mexicano quien ayudaría a poner en órbita el satélite Morelos 2. ...1986... El mundo contra la injusticia y a favor del desarme. La URSS continúa con su entusiasmo en la carrera espacial. En esta ocasión, al colocar en órbita el primer portaaviones del espacio, conocido como la Estación Espacial Mir, que puede albergar 6 naves.
En la ciudad de París, el presidente François Mitterrand inaugura el Museo de la Ciencia y de la Industria, convirtiéndose en el museo científico de mayor importancia en el mundo. En la central atómica de Chernobyl se produce el accidente nuclear más grande de la historia. Gran Bretaña, siendo uno de los países más avanzados en la historia de la humanidad, se encontraba hundida en uno de los aspectos más oscuros de la educación, los castigos físicos. Y el martes 22 de julio, la Cámara Baja británica decide por una aplastante mayoría abolir los castigos corporales. Ante los nuevos conflictos bélicos, la OTAN se reúne en Bruselas para la aprobación de nuevas armas químicas por Estados Unidos. Filipinas se logra liberar de más de 20 años de dictadura cuando Ferdinando Marcos huye a la isla de Guam, dejando al país bajo el gobierno provisional de Corazón Aquino. En Israel se libra una batalla contra el bikini. Esto ocurre cuando diferentes grupos de judíos fundamentalistas se declaran contra los anuncios publicitarios que utilizan esta prenda. Libia sufre un ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana en la guarnición donde residía el dirigente libio Muammar al-Gaddafi. Esto ocurre después del aviso del presidente de Estados Unidos, donde se anunciaba el castigo a Libia por verse involucrado en el terrorismo internacional. En Estados Unidos se origina el accidente más grave en la era espacial cuando la nave Challenger explota poco después de su lanzamiento, causando la muerte de 6 astronautas y un civil, el primero en la carrera espacial. En Nueva York se reconocen los esfuerzos para solucionar los problemas de hambre en el mundo cuando la canción We Are the World, grabada por 45 cantantes de música pop a beneficio de los que pasan hambre en África, es premiada con 4 premios Grammy. El Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de inmigración Simpson-Rodino, que contiene sanciones a empleadores de ilegales y una amnistía a quienes llegaron antes de 1982. México también participa en el movimiento mundial contra el armamentismo al llevarse a cabo la reunión de los 6 en Ixtapa con el fin de condenar el armamentismo. Cabe mencionar que en este año el dólar se cotizaba en 912.60 viejos pesos a la compra y 917 viejos pesos a la venta. Un grupo de priistas de la corriente democrática crean el PRD al manifestar su inconformidad con los procedimientos de su partido, figurando como titulares Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. La UNAM entra en un grave conflicto cuando el rector Jorge Carpizo presenta un programa de reformas ante el Consejo Universitario, las cuales son rechazadas por los estudiantes, llevando a la universidad al paro de sus actividades. En el Mundial de Fútbol celebrado en México, las esperanzas de la afición mexicana se ven frustradas por el equipo alemán, lo que vuelca en un incondicional apoyo al equipo argentino que enfrentaría a los alemanes, venciéndolos por un marcador de 3-2, quedando como nuevos campeones. ...1987... Los problemas tienen un nuevo origen, la economía. En la URSS ocurre un acontecimiento insólito, cuando Matías Rust aterriza con su avioneta en la Plaza Roja de Moscú, burlando los sistemas de seguridad soviéticos. En España, el terrorismo continúa siendo una forma de presión al gobierno. Una prueba de esto es la organización terrorista ETA, que causa una masacre al hacer estallar un coche bomba en un almacén comercial de la ciudad de Barcelona. En China, las presiones estudiantiles obligan la dimisión del secretario general del Partido Comunista, Hu Yaobang, apoyados por las fuerzas conservadoras de la política
quienes forzaron dicha dimisión. En Nueva York, el mundo del arte se estremece, cuando en la subasta de Sotheby's, la pintura de Vincent Van Gogh titulada Los Lirios alcanza la suma más alta que jamás se haya pagado por una obra de arte, $53.900.000. Ecuador decide la suspensión del pago de su deuda externa hasta que la banca internacional dé una respuesta a la reprogramación de los servicios de intereses y la amortización del pago correspondiente de este año. Ante estas condiciones económicamente difíciles, el secretario de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, acusa a las naciones e instituciones del primer mundo el haber impuesto a los gobiernos deudores condiciones del pago imposibles de cumplirse. En Chile se comienza una nueva época cuando la Junta Militar aprueba la Ley de Partidos Políticos propuesta por el general Pinochet, la cual autoriza por primera vez desde el golpe de Estado el funcionamiento de organizaciones políticas. En México se nombra a Carlos Salinas de Gortari como candidato del PRI a la presidencia, renunciando a su cargo como secretario de Programación y Presupuesto. En noviembre de este año se dan a conocer a los candidatos de los partidos de oposición, quedando Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la Corriente Democrática, Manuel Cloutier por el PAN, Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. 1988. La paz empieza a reinar, pero aún se dibuja un futuro incierto. La Unión Soviética da el primer paso para solucionar los conflictos bélicos en Afganistán cuando decide retirar sus tropas tras 9 años de lucha. Asimismo, comienza con el retiro de misiles nucleares de Alemania Democrática y Checoslovaquia. Irán e Irak, bajo la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, firman un alto al fuego, con lo que se intenta restablecer negociaciones. Y en Pakistán se lleva a cabo un suceso nunca antes visto en los países islámicos. Una mujer, Benazir Bhutto, es la primer jefe de Estado cuyo principal objetivo político es no solo la reconciliación de Pakistán, sino abrir el país al extranjero. En Japón también se originan cambios al darse la sustitución de Hirohito por su hijo Akihito, decisión tomada por el Consejo de Ministros ante la enfermedad del emperador. En Washington, una nueva batalla se genera, pero esta vez es en los laboratorios, donde se comienza a manipular genéticamente a los seres vivos. También en Nicaragua se toman decisiones para detener los conflictos. Por iniciativa del presidente Daniel Ortega y representantes de los rebeldes de la Contra, se firma un alto al fuego después de 7 años de lucha. En México, otra calamidad se suma al temblor del 85, cuando el paso del huracán Gilberto por la península de Yucatán deja graves daños en viviendas, vías de comunicación, suministro eléctrico y las reservas de agua potable. El presidente Miguel de la Madrid, unos meses antes de dejar la presidencia, autoriza la carga del reactor de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, con lo que se despierta el descontento de los grupos ecologistas y el temor de los habitantes de aquella región. En diciembre de este año, toma posesión como presidente constitucional Carlos Salinas de Gortari, tras un apretado proceso electoral donde por primera vez en muchos años el candidato oficial pasó serios apuros para ganar. Dicen que gran auge se le dio a los partidos de la selección nacional durante la Copa del Mundo celebrada en México 86. Además, en este mundial se utilizó como mascota un elemento muy representativo de nuestra nacionalidad, el
Chile, un jugador representado por este vegetal llamado pique. Otro elemento muy llamativo fueron las grandes movilizaciones de personas para apoyar al equipo nacional, donde se podían apreciar a las diferentes clases sociales compartiendo una meta común, el resultado de los Juegos de la Selección. Y gracias a los resultados obtenidos por el equipo nacional, un lugar muy conocido de la Ciudad de México se convirtió en el centro de reunión de los aficionados. Este punto fue el Ángel de la Independencia, que desde ese entonces observa cómo los fanáticos festejan los triunfos. Un ángel que ha resistido temblores, festejos, manifestaciones y mil cosas más. La pregunta es, si podrá resistir la algarabía de los aficionados si algún día llegamos a ganar la Copa Mundial.